Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 28 de marzo del 2022 y vamos a continuar con la lectura cronológica de la Biblia. Hoy corresponde leer el primer libro de Samuel, capítulos 8, 9, 10, 11 y 12. Primer libro de Samuel, capítulos 8 al 12. Después del libro de Jueces, que seguramente, pues si no habíamos tenido la oportunidad de leerlo antes o de verlo en detalle, pues nos debió haber sorprendido su contenido y su forma tan, podríamos decirlo, tan cruda, como muestra una condición cuando el pueblo deja de reconocer al Señor, cuando le da la espalda y cuando cada uno decide hacer lo que bien le parezca. ¿Sí? Ese libro nos da una clara radiografía de lo que se evidencia en una sociedad que se aparta del Señor. Casos extremos y seguramente que muchísimos más que no se alcanzan a consignar en un libro. Y llegamos al libro de Samuel, el primer libro de Samuel, que en el canon hebreo, los dos libros de Samuel son un solo libro, ¿sí? En el canon hebreo no hay división de primero y segundo de Samuel, sino simplemente el libro de Samuel, que está dentro del canon hebreo como uno de los profetas. Ya sabemos que en el canon hebreo, desde el libro de Josué, se tienen como libros proféticos. Aquí la historia es ya la última transición de la época de los jueces hacia la monarquía. Entenderíamos entonces que Samuel, el hijo de Ana y Elcana, que espero que hayan podido hacer la lectura este fin de semana, que es una historia conmovedora, bella, de esperanza. ¿Y por qué de esperanza? Porque había tal decadencia espiritual y religiosa en aquella época que los sacerdotes estaban completamente contaminados. Los sacerdotes, el sistema sacerdotal estaba viviendo un tiempo de corrupción, de impiedad, hablando de Elí y de sus hijos, pues que eran perversos. Y en medio de eso, por eso este libro y la historia de Ana, Elcana y Samuel surge como una historia de esperanza, porque en esta decadencia aparece una mujer y un hombre virtuosos, temerosos del Señor, que iban al tabernáculo a adorar, y aquella mujer, pues con aquel deseo de tener un hijo, decide consagrarlo al Señor. Samuel, en como un remanente, que la Biblia nos habla mucho de los remanentes, a pesar de haber sido criado en el templo y obviamente por la influencia de sus padres, pero fue guardado en medio de todo lo que vivían la familia de los hijos de Elí. Tenemos entonces que Samuel se levanta como juez, pero también cumplía aquella función sacerdotal y lo vemos en el capítulo 7 y aquella función, bueno, en aquel momento como que toda la función jurídica, legislativa y ejecutiva estaba en ese solo juez, hablando de Samuel como juez, como sacerdote y como profeta, cumplía también esa función de profeta. Samuel hizo un trabajo muy arduo, según la misma Biblia que nos lo describe en los capítulos 6, 7 y en otros posteriores. Samuel pasaba, visitaba y le daba la vuelta a todo Israel, visitando, ministrando, haciendo sacrificios con ellos. Y en el capítulo 7 es donde el pueblo le pide a Samuel que les dé un rey. ¿Qué había pasado? Pues lastimosamente Samuel sacrificó su familia. Todo hay que decirlo, la Biblia no nos niega los aciertos, pero también los desaciertos de los hombres de fe. Y Samuel se ocupó tanto, tanto, tanto de la obra del Señor que descuidó su propia casa. Y sus hijos no le copiaron de la misma manera como Samuel le sirvió al Señor. Esto es muy común, lastimosamente. Hay un pasaje en Cantares que dice, me dieron a cuidar mis viñas
y la viña que era mía no cuidé. Y algo así le pasó a Samuel. Se puso a cuidar las viñas, las vidas de otros, la vida espiritual seguramente de otros, pero sacrificó su propia viña. Y este es un precio que muchos han querido asumir y pagan lastimosamente por cumplir esta misión. Así que el pueblo, como ve que Samuel está envejeciendo y que sus hijos no le están copiando, deciden pedirle que les dé un rey. Es un pecado, ¿por qué? Porque el soberano del pueblo de Israel era Dios. Y hubo un problemita en las expresiones que se usan en el capítulo 7 y es que ellos querían tener rey como todas las demás naciones. Y ahí sí había una intención equivocada. Se suponía que el pueblo de Israel era una nación diferente, exclusiva, a eso se refiere la santidad. Se supone que ellos tenían unas condiciones diferentes a los demás pueblos. Se supone que tenían una fe en un único Dios y que ese único Dios no solo era el Dios que les daba las lluvias, porque generalmente la gente asocia sus creencias a sus necesidades. Entonces, en la antigüedad y en esta zona del Medio Oriente, como escaseaban las lluvias, como tenían problemas con los cultivos, ellos tenían dioses que tenían que ver con la fertilidad de la tierra, con las lluvias, con los beneficios que ellos necesitaban. Así que en esta diferencia, este pueblo que no era un Dios que ellos inventaban por sus necesidades, sino que había sido el Dios que los había llamado de un pueblo de esclavitud, que había hecho unas promesas a sus ancestros Abraham, Isaac y Jacob, y él era su rey, él era su gobernante, él era su juez, él era su pastor, y ellos deciden, se recuerden que yo les he dicho que la figura de los reyes en el Antiguo Testamento tiene que ver con la figura del pastor. Así que pedir otro rey es como si le dijeran al Señor, no, no queremos que tú nos pastorees, sino que haya un hombre sobre nosotros. Bueno, Samuel les hace todas las advertencias, les dice definitivamente es un pecado, pero vamos hacia adelante. Un punto, un versículo que me parece muy importante es el versículo 12 del capítulo 7, donde dice que Samuel tomó una piedra, la puso entre Mizpa y Sen, le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hay en la Biblia, uno encuentra en los relatos como unos puntos de inflexión, ¿sí? Como unos puntos en que los relatos toman una dirección diferente, un matiz diferente, como que se parte, digámoslo así, la intención del relato. Y ese versículo, a mi parecer, tiene ese efecto, porque ese punto es donde pasa el pueblo de estar bajo la teocracia y entra a la monarquía. Pero con una cosa extraordinaria que reconoce Samuel, hasta aquí nos ayudó el Señor. ¿Sí? Ebenezer es sencillamente piedra de ayuda, eso quiere decir, Eben es piedra, es ser, hacer, es como ejecutar. Entonces algo así como hasta aquí el Señor ha sido nuestra piedra de soporte, el que nos ha sostenido. Muy tenaz, porque Samuel está diciendo al pueblo, hasta aquí ha estado su mano, nos ha guiado, nos ha guardado, nos ha perdonado. De aquí en adelante también ustedes tomaron una decisión y va a haber una condición diferente. Si ustedes tomaron la decisión de que Dios no sea su rey, de que el Señor no sea su pastor, sino que haya un hombre que esté dirigiéndolos como los demás pueblos. Y ellos se hicieron esa claridad, queremos ser como los demás pueblos. Y aquí es muy importante hasta aquí nos ayudó el Señor, porque no quiere decir que en adelante no los ayudara, sino que esa ayuda pues iba a implicar que ellos fueran muy juiciosos, muy temerosos y que no se apartaran del camino del Señor. De hecho, la historia que va a venir durante un tiempo con Saúl, pues va a ser también como un proceso de transición hasta que aparece David en escena, que literalmente David en su profesión era un pastor de ovejas, ¿sí? Y como era un pastor de ovejas, pues iba a cumplir mejor esa función de pastorear al pueblo de Israel. Entonces el capítulo 8, pues empieza, se pide pues el rey, perdón, el capítulo 7 es donde muestra las funciones de Samuel como juez
en el capítulo 8 ya Israel pide rey, en el capítulo 9 Saúl es ungido. Bueno, la historia de Saúl, perdón, a mí me recuerda mucho a Gedeón, muy similar el llamado de Saúl, de Gedeón, incluso de Moisés. Esa ha sido una característica general en muchos hombres y mujeres que han sido llamados por el Señor y que seguramente la visión propia no es igual a la visión que el Señor tiene de ese personaje. Y como les decía, Gedeón, Moisés, Saúl también tenía ciertos complejos de inferioridad, ciertos temores, huyó de alguna manera, huyó ante este llamado, no lo creía, él decía, no, pero porque a mí, si la casa de mi padre es insignificante. Y no está mal, ¿sí? No está mal. Creo que es mejor tener un poco de temor, de humildad y no por el contrario decir, uy, sí, yo era el que debía llamarte, es que yo tengo unas características que sobresalen. De Saúl se dice que su estatura superaba a todos los hombres por encima de los hombros. Entonces Saúl pudo haber tenido una postura de arrogancia y decir, sí, claro, yo era el que tenía que ser ungido, definitivamente mis características son notables. No, Saúl, y eso no está mal, vuelvo y le digo, en un inicio, pues tomar el tema con humildad. El Señor me llamó no por que sea más que nadie, sino porque su gracia sobre mí obró. Solo que Saúl, lastimosamente, como que no pudo salir de ese temor, de esa sensación de inferioridad, no lo pudo superar y al no comprender ese llamado y al no valorar realmente ese llamado, pues terminó lastimosamente, como ya conocemos la historia, pecando en contra del Señor. Bueno, aquí vienen el capítulo 7, 8, 9, Saúl es ungido como rey y en el 11 hay una victoria que tiene Saúl, pero quiero llegar al capítulo 12. Para mí, el título que tiene mi Biblia, la Reina Valera, está equivocado porque dice despedida de Samuel, ¿sí? Más que la despedida de Samuel, es más bien como un consejo que da Samuel, es una declaración que hace Samuel. Acordémonos de nuevo que Samuel cumplía la función de sacerdote, de profeta y de juez. Y este capítulo 12 es una declaración de la autoridad del Señor, una declaración al pueblo donde hay advertencias, donde también hay un recuento de las cosas que han vivido y donde hay también un compromiso de Samuel admirable y extraordinario. Dice, he oído vuestra voz en todo, capítulo 12, es primer libro de Samuel 12:1, he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí, vuestro rey va delante de vosotros, yo ya soy viejo, lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy. Atestiguad contra mí delante del Señor y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él y os lo restituiré. ¿Qué dijo el pueblo? Nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Extraordinario. O sea, el Samuel se para, confronta y dice, ¿alguno tiene algo que decir de mí? ¿Alguno tiene que decir algo de mi comportamiento? ¿A alguien le debo? Y con mucha humildad también dice, y si a alguien le debo, por favor, dígame, yo me pongo a cuentas, yo le restituyo. Muy humilde, extraordinario. Y claro, por las palabras que vienen, él también se está respaldando en su vida de virtud para soportar la autoridad delegada por el Señor, ¿sí? Y la autoridad no es un tema para mandar, para ordenar, para enseñorearse, sino por el contrario, como Samuel lo está demostrando. La autoridad delegada por el Señor es para modelar. La autoridad delegada del Señor es para servir. La autoridad delegada por el Señor es para representar al Señor. Entonces, no podía tener Samuel actitudes diferentes a las que tiene el corazón del Señor, como
aquel que representaba la autoridad espiritual, legal, porque también cumplía esa función legal de parte del Señor. Dice entonces que el pueblo dijo, sí, no tenemos nada que decirte. Entonces, versículo 5, el Señor es testigo contra vosotros y su ungido también es testigo en este día que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Entonces Samuel dijo al pueblo, el Señor que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto es testigo. Ahora pues aguardad y contenderé con vosotros delante del Señor acerca de todos los hechos de salvación que el Señor ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Y viene y les da, yo les he contado que hay textos de la Biblia donde tiene como pequeños resúmenes de relatos bíblicos, en Hebreos, en Hechos, en Deuteronomio, bueno, muchos textos, Salmos también, tienen como síntesis de la historia del pueblo de Israel. Y estos pocos versículos tienen también una síntesis del libro, por ejemplo, de los jueces, de todo el relato de los jueces, y él va a mencionar, de hecho, en esos versículos que viene Samuel, les va a mencionar el círculo del pecado, y les va a recordar que el pueblo de Israel viene de una etapa de los jueces que se calcula que fueron aproximadamente 200 años, de casi 200 años donde ellos pecaron, bueno, primero le volvieron la espalda a Dios, pecaron, como consecuencia del pecado vienen pueblos ajenos, los atacan, como consecuencia de esos ataques vienen las necesidades, la tristeza, el peligro, la muerte, la destrucción, el hambre. El pueblo se arrepiente, el pueblo clama al Señor, el Señor escucha la oración y levanta un juez caudillo que lo libera, ¿sí? Y él va a describir ese círculo de pecado allí. Dice el versículo 13, después de resumir eso, ahora pues he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temiereis al Señor y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como vuestro rey que está sobre vosotros servís al Señor vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz del Señor y si fuereis rebeldes a las palabras del Señor, la mano del Señor estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. ¿Sí? Entonces, aquí les dice la advertencia, está bien, listo, ya ustedes pidieron rey, pero pues simplemente teman, obedezcan, vayan para adelante. Es muy enternecedor lo que sigue. Luego Samuel manifiesta o más bien el Señor manifiesta su respaldo a Samuel, porque Samuel ora en el versículo 17 y pide truenos y lluvias, y el Señor contesta y manifiesta truenos y lluvias, y el pueblo teme, ¿sí? El pueblo teme porque ve una manifestación sobre la naturaleza como respuesta a la oración de Samuel. Entonces dice el versículo 17, dijo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos al Señor tu Dios para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Aquí el pueblo entendió y dijo, como que por fin comprendió que había sido una falta haber pedido rey, pero ya está, ¿sí? Es como la palabra dicha, ya está dicha, como dice la Biblia, la flecha lanzada ya se lanzó, ¿sí? Ya está, o sea, ya se hizo. Ahora, ¿cómo vamos a afrontar esta situación de lo que hicimos? Ahí está el tema del manejo también de las culpas. A veces, cuando cometemos una falta, cuando pecamos, nosotros como creyentes no simplemente nos equivocamos. Todo hierro del creyente se llama pecado, porque los errores y las faltas del creyente seguramente van en contra del Señor, ¿sí? Así que hay que llamar las cosas como son. Ya la falta está hecha, ya la ofensa está hecha. Ahora no nos podemos quedar en la culpa de lo que se hizo, sino que sigamos el consejo de Samuel. Sigamos para adelante, arrepintámonos, aceptemos el perdón del Señor y sigamos para adelante. Y es lo que Samuel les está diciendo acá, listo, está bien, se equivocaron y el pueblo dice, claro, es que a todos los pecados que hemos hecho, acuérdense que Samuel les acaba de recordar el círculo del pecado.
Y dice, claro, y nosotros, además de ese círculo de pecado, nos dio por añadir que el Señor nos diera un rey. Y les dice el versículo 20 Samuel. Y Samuel contestó al pueblo, no temáis vosotros, habéis hecho todo este mal. Pero con todo eso, no os apartéis de en pos del Señor, sino servidle con todo vuestro corazón. ¿Sí? Ahí les está diciendo, vea, la culpa no es buena, no se quede en la culpa, porque la culpa lo único que hace es llenarlo de miedo, de amargura, de frustración y no lo deja ser útil, lo convierte en un inútil. Ya, listo, pecó, está arrepentido, ahora sírvale al Señor. ¿Sí? Ahora, por eso, no sé si recuerdan en los evangelios cuando el Señor dice, al que más se le perdona, más ama. Y aquel que ha pecado más, que se ha arrepentido y que se le ha perdonado más, pues más debería servirle al Señor, porque le pagó una deuda más alta, porque pagó o le perdonó una falta más grande. Debería servir mejor, ¿sí? Y aquí Samuel le está diciendo al pueblo, listo, ya está bien, ya pecaron, pero no se queden en esa culpa, levántense y sirvan al Señor. Y dice el versículo 21, no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Estos son como esos versículos que aparentemente son tan obvios que se siguen de largo. Pero es cierto, no se vaya detrás de vanidades. ¿Qué es una vanidad? Es algo vacío y hueco. O sea, no se vaya detrás de bobadas, de superficialidad. No pierden tiempo en bobadas, porque esas bobadas, esas cosas huecas, vacías, no solo no aprovechan, sino que en el momento de la necesidad tampoco ayudan, tampoco libran. Es muy tenaz, vuelvo y le digo, es un versículo como tan obvio que seguimos de largo, pero es cierto. O sea, temamos, ya pecamos, listo, arrepintámonos, vamos para adelante, vamos a servir al Señor. No perdamos más el tiempo en cosas que no tienen sentido, porque a la hora, primero, porque no aprovechan para nada, pero en el momento en que se necesita tampoco nos van a librar y termina diciendo Samuel, porque no son nada, porque son vanidades. Eso es frustrante. Mire, irse detrás de vanidades es añadir también pecado al pecado. Listo. Faltamos, ofendimos al Señor, ofendimos al prójimo. Pero en vez de servir y seguir al Señor, nos seguimos yendo detrás de cosas vanas, vacías y huecas. Eso no nos va a librar y no nos va a aprovechar para nada. Dice el versículo 22, porque el Señor no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque el Señor ha querido haceros pueblo suyo. Así que esta es una declaración espectacular de Samuel. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Mire, padres de familia, mire lo que Samuel está asumiendo como pecado, ¿sí? Nosotros generalmente pensamos que un pecado es un acto inmoral, que por supuesto lo es, pero miren lo que Samuel está asumiendo como pecado. Podríamos decirlo como nos decía la pasada tradición, un pecado de omisión. Algo que debimos haber hecho y no hicimos, Samuel entiende que es un pecado. Dice, lejos sea de mí que peque yo contra el Señor. ¿Cómo pecaría yo contra el Señor? Cesando de rogar por vosotros. O sea que aquel que está llamado a interceder, primero por quién, por los suyos, por su casa, por su pueblo, por su familia, por su entorno. Y no lo hace, Samuel está diciendo, eso es un pecado. Lejos de mí que peque yo contra el Señor, dejando, cesando de rogar por vosotros. Es que esa es mi función, ¿sí? Ese es mi llamado. Mas vosotros sois real sacerdocio, dice Pedro en su segunda carta. Ahora dice, antes los instruiré en el camino bueno y recto. Ahí está la función del papá. El papá y la mamá debe interceder uno, pero el papá y la mamá debe instruir en el camino bueno y recto. ¿Cómo instruir al hijo en el camino bueno y recto? Primero está en que usted esté en el camino bueno y recto. Que usted interceda por él, que ajuste sus caminos
y estando en el camino bueno y recto, lo orienta, lo instruye con el ejemplo más que con las palabras, con el amor más que con la reprensión. La Biblia dice, es mejor amor, reprensión manifiesta que amor oculto. O sea, no es con la reprensión y con la restricción que vamos a orientar a nuestros hijos, es con el amor del Señor en nuestro corazón. Y termina diciendo el 24 una advertencia, solamente temed al Señor y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros, pero si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. O sea, tienen una oportunidad, les está diciendo. ¿Cuál es la oportunidad? Sírvanle al Señor. Así que aquel que se sabe perdonado, por eso le sirve al Señor. Aquel que se sabe redimido, por eso le sirve al Señor. Porque reconoce que le perdonó, que le salvó, que le dio la oportunidad de agradarle y por eso le sirve. Y por eso la iglesia del Señor está llamada a servirle, desde su profesión, desde sus cualidades, desde el lugar donde está, pero a servirle al Señor. Que nuestra vida sea un constante olor fragante para el Señor, como muestra de gratitud, como retribución a la obra que Él ha hecho en nosotros. La manera de liberarnos de las culpas, ¿cuál es? El arrepentimiento, la confesión, el aceptar el perdón de Dios, pero servirle al Señor. Cuando yo me ocupo en servir al Señor, no me queda tiempo de volver a pecar y no irme tras vanidades, no irme tras cosas huecas y vacías y saber que de la mano del Señor todo tiene un propósito y encontrar ese propósito día a día de la mano del Señor. Entreguémosle este día, esta nueva semana al Señor en oración. Amado, muchísimas gracias por poder empezar este nuevo día con tu palabra. Gracias por mostrarnos esa clemencia, esa bondad, tu paciencia, Señor, a pesar de la necedad de tu pueblo. Gracias por ser nuestro pastor, por cada hombre y mujer que, como Samuel, has puesto en nuestras vidas como intercesores. Gracias por nuestros abuelos, padres, amigos, familiares que han cumplido esa función en momentos muy importantes de nuestra vida. Considero que todos llegamos a tus pies porque hubo un intercesor que no pecó contra ti, que no dejó de orar por nosotros. Yo te agradezco por cada hombre y mujer que también nos ha instruido, Señor, en el camino, nos ha instruido, Señor, en tu palabra. Gracias porque muchos de ellos, como tal vez una abuela, una mamá, un papá, que sin ser doctos en las escrituras eran vivas y eficaces en ellos. Y su estilo de vida nos mostraba esa instrucción, Señor. Ahora entendemos que tenemos nosotros esa responsabilidad. Lejos sea de nosotros que pequemos contra ti, dejando de rogar por nuestros hijos, por nuestros hermanos, nuestra familia, por nuestros amigos. Por el contrario, ayúdanos a instruirles, no solo diciéndoles qué hacer, sino mostrándoles con un estilo de vida agradable a ti, Señor. Hoy te bendigo, te exalto, Señor, por este nuevo día y semana que comenzamos. Te pido que tu bendición nos acompañe. Guárdanos de todo mal, peligro. No nos dejes caer en ninguna tentación. Ayúdanos a vivir en santidad, entendiendo la santidad como el saber que somos un pueblo diferente y exclusivo para ti. Bendice a tus hijos, Señor. Te lo pido, por favor, en el nombre de Jesús. Amén.